Hay algo que pasa con muchísima frecuencia en personas que se toman la presión todos los días. Se enfocan solo en el número de arriba. Le ocurrió a una mujer de 67 años que conocí recientemente. Ella revisaba su presión cada mañana, y mientras la sistólica se mantuviera entre 120 y 135, se sentía tranquila. Decía, mientras ese número esté bien, todo lo demás está bajo control. Pero jamás miraba la diastólica. Para ella, ese número pequeño no tenía tanta importancia. Todo cambió cuando una tarde, después de caminar unas cuantas cuadras, sintió una presión incómoda en la cabeza, un cansancio que no entendía y un pequeño mareo. Se sentó, respiró, tomó su tensiómetro, y ahí estaba la sorpresa. La sistólica estaba normal, 128, pero la diastólica marcaba 96. Ese número silencioso llevaba semanas avisándole que algo no estaba bien, pero como nadie le explicó qué significaba, lo ignoró. Y es que no es solo un número, es la forma en que tu corazón habla cuando ya está cansado. Este video nace exactamente para evitar que eso te suceda a ti. Porque millones de personas creen que el número peligroso es siempre el de arriba, cuando en realidad cada uno refleja un problema distinto, y saber interpretarlos puede prevenir un susto serio. Entender tu presión arterial no es memorizar una tabla, es aprender a leer lo que tu cuerpo intenta decirte. Aquí te voy a explicar con total claridad cuál de los dos números es realmente más peligroso en diferentes situaciones. No es la misma historia para un adulto mayor, para alguien con diabetes, para alguien con estrés crónico o para alguien que duerme mal. Cada caso tiene una razón detrás, y cuando la entiendes, tus decisiones cambian. También verás por qué sube cada número, porque la sistólica suele responder a factores distintos a los que elevan la diastólica. Muchas veces una sube por tensión, pero la otra sube por inflamación. Una reacciona al momento, la otra delata acumulación de semanas o meses. Vamos a profundizar también en algo que casi nadie explica con suficiente detalle. ¿Qué significa tener la diastólica alta aunque la sistólica esté normal? Esta combinación es más común de lo que parece, y es uno de los patrones que más riesgo oculta en adultos mayores. No provoca síntomas fuertes, no genera alarma inmediata, pero revela que las arterias están trabajando bajo. Durante el video también te diré qué valores sí deben encender alerta, sin exagerar y sin crear miedo, pero con la precisión que necesitas para tomar decisiones informadas. Y por supuesto, hablaremos de soluciones. ¿Qué hábitos ayudan a corregir cada tipo de presión? Porque la sistólica responde a un tipo de cambio y la diastólica a otro completamente diferente. Si te quedas hasta el final, tendrás la información necesaria para interpretar tus números con seguridad y para empezar a corregirlos desde casa paso a paso. Tu presión arterial tiene lógica. Hoy la vas a entender. Para entender realmente qué está pasando con tu presión arterial, primero necesitamos traducir esos dos números a un lenguaje sencillo. Muchas personas sienten que el tensiómetro solo les muestra cifras frías, pero en realidad está describiendo, segundo a segundo, la forma en que tu corazón trabaja y la resistencia que encuentra en el camino. No necesitas ser médico para comprenderlo, necesitas una explicación humana que conecte con lo que vives cada día. El primer número, el que aparece arriba, es la presión sistólica. Piensa en él como la fuerza con la que la sangre sale del corazón cada vez que late. Es como el impulso inicial. Cuando sube demasiado, significa que el corazón está empujando con más potencia de la necesaria, casi siempre porque algo en tu cuerpo lo obliga a esforzarse. Estrés, rigidez en las arterias, mala calidad de sueño, falta de movimiento o incluso alimentos muy salados. Es un número llamativo porque es el más alto, y por eso la mayoría solo mira ese. Pero su historia no está completa si no ves lo que pasa debajo. El segundo número, el que a veces se pasa de largo, es la presión diastólica. Este número mide la presión cuando el corazón descansa entre un latido y otro. Y precisamente por eso revela algo que la sistólica no siempre muestra: cómo están tus arterias por dentro. Cuando la diastólica está elevada, aun cuando la sistólica parece normal, significa que la sangre encuentra resistencia incluso en reposo.
Eso suele deberse a inflamación, tensión muscular constante, estrés acumulado, mala microcirculación o un endurecimiento progresivo de las paredes arteriales. Es el número que indica si tu sistema circulatorio está tranquilo o irritado. Aquí aparece un punto importante. El que casi nadie revisa es el que más historias tristes ha dejado. Y es verdad. Con frecuencia, cuando ocurre un susto, un mareo fuerte, un dolor de cabeza inusual o una sensación repentina de pesadez, se descubre que la diastólica llevaba semanas fuera de control. Pero como no sube tanto como la sistólica, pasa desapercibida. Es un error común y muy peligroso. Imagina que tus arterias fueran carreteras. La sistólica es el impulso del auto acelerando. La diastólica es el tráfico que hay en la calle, incluso cuando no estás presionando el acelerador. Si el tráfico está atorado todo el tiempo, tarde o temprano el motor se fuerza. Lo mismo ocurre dentro de tu cuerpo. Comprender estos dos números te permitirá interpretar tu presión sin miedo y con criterio. Verás que ninguno de los dos sube porque sí. Ambos responden a señales que tu cuerpo envía desde hace tiempo. Y ahora que sabes lo que significan en palabras simples, podrás entender los próximos actos con mucha más claridad y, sobre todo, podrás empezar a hacer cambios reales que impacten tu salud. Cuando hablamos de presión arterial, la mayoría de las personas piensa que el número peligroso es siempre el de arriba, la famosa sistólica. Y sí, una sistólica elevada puede ser un riesgo serio, pero no siempre significa lo que la gente cree. Antes de entrar en detalles, vale la pena recordar los valores de referencia más comunes para personas mayores de 50 años. En general, lo ideal es que la sistólica se mantenga por debajo de 130, aceptable hasta 135, y ya por encima de 140 empieza a considerarse un nivel que merece atención. Pasar de 150 con frecuencia es un aviso claro de que el corazón está trabajando bajo demasiada presión. Pero un número alto rara vez viene solo. La sistólica elevada suele acompañarse de señales que aparecen en el día a día, aunque muchas personas las atribuyen al cansancio o a la edad. Entre las más comunes están la sensación de latidos fuertes en el cuello o la cabeza, momentos de visión ligeramente borrosa, un cansancio extraño al subir escaleras o esa presión ligera que aparece en la frente sin razón aparente. También puede presentarse irritabilidad o sueño poco reparador. Son pistas pequeñas, pero todas apuntan a que el corazón está haciendo un esfuerzo extra. ¿Por qué sube la sistólica? La respuesta no es una sola. El estrés es uno de los factores más influyentes. Cuando el cuerpo entra en modo de alerta, libera hormonas que tensan las arterias y aumentan la fuerza con la que el corazón bombea. A esto se suma la rigidez arterial, un proceso natural que avanza con la edad, pero que se acelera con mala alimentación, sedentarismo y algunos medicamentos. La mala calidad del sueño también juega un papel enorme. Si duermes poco o te despiertas muchas veces, tu presión no baja durante la noche como debería. Y por supuesto, los estimulantes, cafés fuertes, bebidas energéticas, cigarros, empujan la sistólica hacia arriba, a veces de forma inmediata. La consecuencia más importante de una sistólica elevada no es el número en sí, sino lo que significa para tu corazón. Cada vez que late, debe empujar la sangre con más fuerza de la normal. Es como subir escaleras cargando una mochila pesada todos los días. Sí, puedes hacerlo un tiempo, pero llega un punto en el que el cuerpo empieza a resentirlo. Ese esfuerzo continuo desgasta, presiona y agota. Y aquí viene algo que pocas personas saben. La mayoría teme a este número porque es el que suena más alto, pero no siempre es el que avisa primero. Muchas veces la sistólica se mantiene estable, mientras la diastólica, silenciosa y discreta, ya está mostrando señales de inflamación o resistencia. Por eso, entender ambos números es tan importante. Uno muestra la fuerza del momento y el otro revela el estado real de tus arterias. Con esta claridad, ahora sí podemos avanzar al número que casi nadie mira, pero que tanto dice. Si el número de arriba representa la fuerza del corazón al latir, el número de abajo, la diastólica, representa algo mucho más silencioso. ¿Cómo están tus arterias cuando el corazón descansa? Y es precisamente en ese descanso donde se revela la verdad que casi nadie mira. Una diastólica elevada habla de resistencia, inflamación y cansancio acumulado en el sistema vascular. No sube de golpe, no grita, no asusta, pero deja señales constantes, pequeñas y claras para quien sabe leerlas.
Cuando la diastólica está alta, significa que la sangre encuentra resistencia incluso en reposo. Es como si las arterias estuvieran rígidas, inflamadas o apretadas por dentro. No importa que el corazón esté en su fase de descanso, la presión se mantiene elevada porque las paredes arteriales no se relajan como deberían. Esto suele relacionarse con inflamación profunda, microcirculación deficiente y retención de líquidos que aumenta la presión dentro de los vasos. También puede reflejar un tejido vascular irritado después de años de estrés, mala alimentación, sueño insuficiente o enfermedades metabólicas. La inflamación vascular no se siente como un dolor directo, no arde, no punza, no da un síntoma específico. Se manifiesta más bien como un cansancio extraño al final del día, piernas pesadas, hinchazón ligera en tobillos, una sensación de presión interna en la cabeza o en los oídos, o incluso ese latido molesto que se percibe en los momentos de silencio. Cuando la diastólica se mantiene alta por días o semanas, es una señal de que las arterias están sometidas a un estrés continuo. Y aquí aparece una idea clave. Cuando el corazón descansa, pero la presión sigue alta, ya no es fuerza, es daño acumulado. Este tipo de patrón es especialmente común en ciertos grupos. Los adultos mayores suelen tener diastólicas más altas porque las arterias pierden elasticidad con los años. Aunque la sistólica puede estar normal, la diastólica se mantiene elevada por la rigidez progresiva de las paredes arteriales. Las personas con diabetes también enfrentan este problema, porque el exceso de glucosa durante años inflama lentamente los vasos sanguíneos y afecta la microcirculación. En estos casos, la diastólica actúa como un indicador temprano de daño. Otro grupo clave es el de quienes viven con estrés constante. La tensión emocional libera hormonas que hacen que las arterias permanezcan en un estado de contracción continua. No es un episodio aislado, es un patrón diario que empuja la diastólica hacia arriba sin que la persona se dé cuenta. Algo similar ocurre en quienes tienen sueño fragmentado. Cuando el descanso no es profundo, el cuerpo no logra bajar la presión durante la noche. La diastólica amanece alta, y esa elevación matutina suele ser un aviso de que el sistema nunca se está relajando por completo. ¿Por qué es importante poner atención a la diastólica? Porque mientras la sistólica puede subir por algo puntual, un susto, un mal día, un café fuerte, la diastólica suele elevarse solo cuando existe un problema de fondo. Es un número terco. No se mueve tanto con emociones momentáneas, pero sí refleja el estado real de tus arterias. Cuando la diastólica permanece alta de forma sostenida, significa que hay inflamación interna que no se ha corregido. Ahora hablemos de valores concretos. En adultos mayores de 50 años, una diastólica ideal está entre 70 y 80. Entre 81 y 85 aún se considera aceptable, dependiendo de la persona. Pero cuando se acerca a 90, ya es una alerta. Y si supera los 90 de manera constante, por ejemplo, 92, 95 o 98, entonces estamos ante un patrón que sí merece atención. Estos valores indican resistencia vascular elevada incluso en reposo, y es una de las señales más conocidas de inflamación arterial persistente. No significa que vaya a ocurrir algo grave hoy, pero sí significa que el cuerpo lleva tiempo trabajando bajo condiciones más difíciles de lo normal. En este punto, vale recordar algo importante. No se trata de crear miedo, sino de crear conciencia. Una diastólica alta no significa que tu corazón esté fallando, significa que tus arterias están cansadas. Es como ver una carretera que ha soportado más tráfico del que debería. Aún funciona, pero necesita mantenimiento. Cambios pequeños, menos sal oculta, más hidratación, movimiento diario suave y evitar alimentos que inflaman pueden hacer una diferencia enorme en pocas semanas. También es importante notar patrones. Muchas personas dicen, mi número de arriba está normal, entonces estoy bien. Pero si el número de abajo está elevado de forma constante, esa tranquilidad es engañosa. De hecho, en muchos casos de problemas cardiovasculares silenciosos, el primer aviso fue justamente una diastólica persistente por arriba de 90. El problema es que casi nadie le presta atención. La buena noticia es que este número responde muy bien a ciertos cambios específicos. No necesita medidas extremas, ni dietas imposibles, ni ejercicios intensos. Responde al descanso profundo, al control de la inflamación, a la mejora de la respiración, a la reducción del estrés cotidiano y a una mejor hidratación.
En otras palabras, la diastólica reacciona cuando tú le das un entorno más tranquilo. Comprender este número puede transformar la forma en que interpretas tu presión. No se trata de asustarte, sino de darte herramientas para entender cuándo tu cuerpo está tranquilo y cuándo está pidiendo ayuda. Y ahora que ya conoces la historia real de la diastólica, estás listo para el siguiente paso: descubrir cuál de los dos números es realmente el más peligroso para tu salud. Llegamos a la pregunta que millones de personas se hacen cada día frente al tensiómetro: ¿cuál de los dos números es realmente el peligroso? Y la respuesta, explicada de manera simple, es esta: depende del patrón. No existe un único número que siempre sea el villano. Cada uno representa un tipo distinto de riesgo. La clave está en entender cuándo preocuparse por cada uno y qué significa cuando aparecen en ciertas combinaciones. Primero hablemos de la sistólica muy alta. Cuando el número de arriba se dispara, el riesgo es más inmediato, especialmente en adultos mayores. Una sistólica que sube a 150, 160 o más significa que el corazón está bombeando con una fuerza excesiva para vencer la resistencia de las arterias. Esto puede desencadenar síntomas como mareo, visión nublada, dolor en la nuca o una presión extraña en la cabeza. En estos casos, el riesgo aumenta porque el corazón está trabajando en un nivel que no puede sostener por mucho tiempo. Aquí, el peligro es del momento, del día, del episodio. Pero la historia cambia cuando observamos la diastólica alta de forma persistente. Este es el número silencioso, el que no llama la atención, el que no sube tanto, pero revela un riesgo diferente, un riesgo sostenido, acumulado, casi siempre invisible. Una diastólica por arriba de 90 durante días o semanas indica inflamación, rigidez arterial y microcirculación comprometida. No causa sustos repentinos tan fácilmente, pero aumenta significativamente la probabilidad de problemas con el paso del tiempo. Es el tipo de riesgo que pasa desapercibido hasta que un día sorprende. Ahora bien, para entender con precisión qué está ocurriendo en tu cuerpo, lo más útil es analizar las combinaciones más comunes y peligrosas. Cada una cuenta una historia distinta y cuando las ves con claridad, sabes exactamente qué corregir. 1. 150/70. Fuerza excesiva más arterias rígidas pero con descanso normal. Esta combinación muestra una sistólica muy alta mientras la diastólica parece aceptable. ¿Qué significa? Que el corazón está empujando con demasiada fuerza debido a rigidez arterial, estrés elevado, mala calidad del sueño o exceso de estimulantes. La diastólica baja indica que las arterias aún logran relajarse en reposo, pero la rigidez aparece en el momento del impulso. Riesgo: inmediato. El corazón está haciendo un esfuerzo elevado que no debe ignorarse. 2. 135/95. Normal arriba, peligro abajo. Esta combinación es extremadamente engañosa. El número de arriba está perfecto, pero la diastólica de 95 revela inflamación vascular, resistencia interna y microcirculación comprometida. Este es el patrón típico en personas con diabetes, estrés crónico, sueño irregular o inflamación acumulada por años. Riesgo: sostenido, profundo, silencioso. Este número bajo es el que más problemas anticipa si no se corrige. 3. 160/100. Ambos elevados. Esfuerzo más resistencia. Esta es la combinación más preocupante porque indica que el corazón está bajo doble carga. Empuja con fuerza excesiva, sistólica alta. Encuentra resistencia incluso cuando descansa, diastólica alta. Es el tipo de patrón que requiere atención inmediata y cambios profundos en estilo de vida. Riesgo: alto en el momento y también acumulado. Para simplificarlo aún más, podemos resumirlo así. Sistólica alta igual riesgo del momento. Es un aviso de que el corazón está trabajando demasiado fuerte. Diastólica alta igual riesgo del tiempo. Es un aviso de que tus arterias están irritadas o inflamadas y llevan meses bajo tensión. Una forma práctica de recordar esto es pensar en tu sistema circulatorio como una manguera. Si sube la sistólica, el agua está saliendo con demasiada fuerza. Si sube la diastólica, la manguera está apretada incluso cuando el agua debería fluir suave.
Si suben ambas, el corazón y las arterias están bajo doble presión. Con esta claridad ya no verás esos números como simples cifras. Verás patrones, historias y avisos. Y lo más importante, sabrás cuál cambiar primero y cómo hacerlo. En los siguientes actos verás qué corregir según tu patrón. Uno de los motivos más comunes por los que una persona cree que tiene la presión fuera de control es porque se está midiendo mal. Y esto no es un detalle menor. Una mala medición puede mostrar números falsamente altos o falsamente normales. Por eso, entender cómo tomar la presión de forma correcta es una de las herramientas más importantes para cuidar tu corazón. Porque si mide mal, interpreta mal, y actuar sobre un error también es peligroso. El primer punto clave es cómo sentarse. La medición debe hacerse siempre en una posición relajada, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla. Ambos pies deben estar firmes sobre el suelo sin cruzar las piernas, ya que cruzarlas puede aumentar la presión varios puntos. El brazo que vas a medir debe estar apoyado a la altura del corazón. Si está muy abajo o muy arriba, el lector marcará incorrectamente. Muchas personas se toman la presión con el brazo en el aire, en tensión o sin apoyo suficiente, y esto genera cifras que no corresponden a la realidad. El siguiente paso es cómo colocar el brazalete. Parece obvio, pero millones lo hacen mal sin darse cuenta. El brazalete debe colocarse directamente sobre la piel, no encima de ropa gruesa. La banda debe quedar firme, pero no tan apretada como para hundirse en la piel. Debe colocarse 1 o 2 centímetros por encima del codo, y el sensor debe quedar alineado con la arteria del brazo. Si el brazalete está torcido, demasiado flojo, demasiado arriba o sobre ropa que interfiere, la lectura será incorrecta. Además, el tamaño importa. Un brazalete muy pequeño marca más alto y uno muy grande marca más bajo. Otro error común es medir la presión inmediatamente después de moverse. Si acabas de subir escaleras, caminar rápido, acomodar cosas en la cocina o incluso levantarte rápido del sillón, la presión puede aparecer más alta sin que realmente tengas hipertensión. Lo ideal es esperar entre 5 y 10 minutos después de cualquier actividad física, aunque sea suave. Ese tiempo permite que el corazón y las arterias vuelvan a su estado normal y el número refleje tu verdadero nivel de presión. También es importante evitar medir la presión justo después de comer. Durante la digestión, el cuerpo envía más sangre al sistema gastrointestinal, lo que altera momentáneamente la circulación. Esto puede causar cifras inesperadas que no representan tu nivel habitual. Lo mismo ocurre si intentas medirte la presión después de una discusión, un susto o un momento de estrés. Las emociones intensas elevan temporalmente la presión por mecanismos hormonales. Si te mides en ese estado, obtendrás un valor que no describe tu estado real, sino tu reacción al momento. Otro detalle que muchos olvidan, no hablar durante la medición. Conversar, moverse, revisar el teléfono o tensar el brazo puede alterar los resultados. Cuando empiece la lectura, quédate quieto, respira normal y deja que el aparato haga su trabajo. La precisión también mejora si tomas 2 mediciones con un intervalo de 1 minuto y promedias los resultados. Los tensiómetros digitales son muy fiables, pero incluso el mejor aparato puede dar lecturas ligeramente variables. El promedio te dará la cifra más realista. Cuando corriges estos errores, tu presión empieza a mostrar su verdadera historia. Muchas personas creen que sus números están fuera de control, cuando en realidad el problema es la técnica de medición. Y al ajustar estos pasos simples, descubren que su presión es más estable de lo que pensaban. Medir bien la presión no es un detalle técnico, es un acto de autocuidado. Te permite entender tu cuerpo con claridad y tomar decisiones basadas en datos reales, no en errores del momento. Y ahora que ya sabes cómo obtener un número confiable, podemos avanzar a lo que realmente está elevando tu presión y cómo corregirlo desde tu día a día. Cuando una persona ve que su presión sube, casi siempre piensa en sal, estrés o herencia. Y sí, esos factores influyen. Pero detrás de la mayoría de los casos hay causas menos obvias, pequeñas acciones de la vida diaria que, repetidas durante semanas o meses, alteran la forma en que el corazón y las arterias trabajan.
Entender estas causas silenciosas permite que cada persona identifique su propio patrón y haga correcciones más precisas. Aquí te presento 5 factores muy comunes que elevan la presión sin que uno se dé cuenta, acompañados de historias reales que muestran cómo actúan en la vida diaria. 1. Tensión muscular del cuello. El enemigo que pasa desapercibido. La mayoría de las personas no imagina que unos músculos tensos en el cuello pueden elevar la presión. Pero cuando esos músculos están contraídos durante horas, por mala postura, estrés o uso prolongado del celular, comprimen vasos superficiales, alteran el flujo sanguíneo y activan reflejos nerviosos que hacen que el cuerpo aumente la presión para compensar. Un ejemplo claro es el de don Ernesto, de 63 años. Él aseguraba que tenía picos repentinos de presión cada tarde. Ajustó su alimentación, redujo la sal, caminaba a diario, pero los picos seguían. Un día, mientras se medía la presión, mencionó que siempre tenía una sensación de rigidez en el cuello y la parte alta de la espalda. Probó 2 cambios simples: estiramientos de cuello cada 2 horas y evitar agachar la cabeza con el celular. En una semana, sus picos se redujeron casi a la mitad. No era el corazón el que estaba fallando, era la tensión muscular enviando señales equivocadas. 2. Falta de sueño profundo, la causa que altera la presión durante todo el día. El sueño no es solo descanso, es el momento en que la presión arterial debería descender de forma natural. Cuando esa bajada nocturna no ocurre, por insomnio, ronquido, interrupciones frecuentes o acostarse muy tarde, el cuerpo amanece en estado de alerta. Esa alerta hace que la presión se mantenga más alta durante el día. Esto le pasaba a Mariela, de 58 años. Tenía días con presión perfecta y otros con cifras altas sin explicación. Su rutina nocturna incluía televisión hasta tarde, café por la tarde y siestas largas durante el día. Su sueño era superficial, fragmentado. Al ajustar solo 2 cosas, apagar pantallas 1 hora antes de dormir y eliminar el café después de la comida, empezó a dormir más profundo. En 10 días, su presión matutina bajó de manera constante. No fue magia, su sistema nervioso finalmente pudo descansar y la presión respondió. El sueño profundo es uno de los reguladores más fuertes de la presión arterial. Cuando falta, el cuerpo vive en modo de supervivencia, tensiona arterias, acelera el corazón y altera hormonas que elevan la presión. Es una causa silenciosa y muy común. 3. Cenas tardías, una carga nocturna que modifica la presión. Comer tarde no solo afecta la digestión, también altera la circulación. Cuando cenas cerca de la hora de dormir, el cuerpo tiene que mantener activa la digestión durante la noche, lo que impide que la presión baje como debería. Además, una cena pesada reduce la calidad del sueño y provoca microdespertares que afectan la regulación de la presión. Un caso claro es el de Silvia, de 70 años. Ella solía cenar a las 10 de la noche, pan dulce, leche caliente y a veces un antojito. Por la mañana, su presión amanecía en 145/88, pero en la tarde bajaba a 130/80. Creía que tenía picos matutinos, cuando en realidad era la consecuencia de cenar muy tarde. Al adelantar su cena a las 7 p.m. y hacerla ligera, su presión matutina bajó más de 10 puntos en solo una semana. Las cenas tardías generan un doble efecto. El cuerpo no descansa y el sistema digestivo compite con el corazón por energía y flujo sanguíneo. El resultado es un aumento sostenido de la presión durante las horas en que debería estar más baja. 4. Microdeshidratación constante, el estado que la mayoría no reconoce. La microdeshidratación no es la deshidratación dramática que imaginamos. Es un nivel leve pero constante de falta de agua que altera la composición de la sangre, la vuelve más espesa y obliga al corazón a bombear con más fuerza. Muchas personas viven deshidratadas sin darse cuenta, porque no sienten sed, pero sí presentan signos como piel seca, boca pastosa al despertar o cansancio inexplicable. Este fue el caso de Arturo, de 65 años.
Tomaba muy poca agua durante el día y se hidrataba solo con café y refresco. Su presión se mantenía por arriba de 140/85 a pesar de hacer ejercicio y comer bien. Empezó a registrar su consumo de agua y descubrió que no llegaba ni a 2 vasos diarios. Al aumentar su hidratación a 6 vasos de agua y reducir el café, su presión bajó a 130/80 en menos de 2 semanas. Cuando la sangre está espesa por falta de agua, las arterias deben ejercer más presión para moverla. Es un mecanismo simple. Menos volumen de agua, mayor esfuerzo del corazón. La microdeshidratación es muy común en adultos mayores porque la sensación de sed disminuye con la edad. 5. Ultraprocesados que inflaman la pared vascular. El factor que altera la presión desde adentro. Los alimentos ultraprocesados, galletas, panes empaquetados, botanas, embutidos, sopas instantáneas y comidas listas para calentar, contienen aditivos, grasas deterioradas, exceso de sodio y sustancias que inflaman la pared de las arterias. Esa inflamación no duele, pero hace que las arterias pierdan flexibilidad, se vuelvan más reactivas y aumenten la presión incluso en reposo. Leticia, de 62 años, tenía presión estable durante años hasta que comenzó a comprar alimentos listos por falta de tiempo. En 3 meses, su presión pasó de 128/78 a 142/90. Ella pensó que era la edad, pero no, era la inflamación que estos alimentos estaban provocando en sus arterias. Al regresar a alimentos frescos, su presión volvió a niveles saludables. Este tipo de inflamación se acumula y afecta especialmente a la diastólica, el número que indica cómo están las arterias cuando el corazón descansa. Por eso, un consumo frecuente de ultraprocesados es uno de los factores más silenciosos pero más contundentes para elevar la presión con el paso del tiempo. En resumen, estas 5 causas tienen algo en común, actúan sin que las notes. La tensión del cuello manda señales nerviosas que elevan la presión. La falta de sueño profundo mantiene el cuerpo en alerta continua. Las cenas tardías impiden que la presión baje por la noche. La microdeshidratación espesa la sangre y aumenta la resistencia. Los ultraprocesados inflaman las arterias desde dentro. Cada una parece pequeña, pero juntas pueden cambiar por completo tus números. Y lo más importante, todas son corregibles desde casa, paso a paso. Después de entender qué significan realmente tus números y qué factores los están elevando sin que te des cuenta, llega la parte más importante: poner orden. La presión arterial responde muy bien a cambios pequeños cuando se aplican con intención. No necesitas una transformación radical, necesitas pasos simples, sostenidos durante unos días para que tu cuerpo empiece a recuperar equilibrio. Por eso, aquí te presento una mini planificación de 3 días diseñada para que veas cambios reales en tus números. No es una cura milagrosa, pero sí una estrategia de inicio que puede mejorar cómo se siente tu corazón. Porque 3 días no curan, pero cambian la dirección del corazón. Día 1. Hidratación inteligente más respiración profunda. Medición correcta. El primer día está diseñado para liberar carga del sistema circulatorio y darle al corazón un entorno más estable. 1. Hidratación inteligente. La meta de hoy es simple: beber suficiente agua para que el cuerpo deje de trabajar en modo de emergencia hídrica. Inicia con un vaso de agua al despertar antes de desayunar. Luego, toma pequeños sorbos cada 60-90 minutos. No se trata de tomar litros de golpe, se trata de darle al cuerpo un flujo constante. La ventaja es que la sangre se vuelve menos espesa, las arterias se relajan y el corazón bombea con menos esfuerzo. 2. Respiración profunda para bajar la tensión interna. Varias veces al día, idealmente al mediodía y por la tarde, realiza esta respiración de 5 minutos. Inhala profundo por la nariz durante 4 segundos. Mantén 2 segundos, exhala por la boca durante 6 segundos. Este patrón activa el nervio que ayuda a relajar las arterias. En personas con presión elevada, esta técnica puede bajar la sistólica entre 5 y 10 puntos temporalmente. No es magia, es fisiología. 3. Medición correcta. Hoy te enfocarás en entender tu presión real. Mide por la mañana y por la noche siguiendo la técnica correcta. Sentado,
pies en el suelo, brazo a nivel del corazón, sin hablar, sin cruzar las piernas. Realiza 2 mediciones con 1 minuto de diferencia y registra el promedio. Esto te permitirá comparar con los próximos días. El objetivo del día 1 es que el cuerpo sienta alivio, que deje de trabajar bajo tensión innecesaria y que tú conozcas tu punto de partida real. Día 2. Cena ligera más rutina de sueño más evitar estimulantes. El segundo día está enfocado en algo fundamental: permitir que el sistema cardiovascular descanse por la noche. La presión arterial debe bajar mientras duermes, y si eso no sucede, tus números matutinos serán más altos. 1. Cena ligera y más temprano. La clave es cenar 3 horas antes de dormir y escoger alimentos fáciles de digerir, por ejemplo, verduras cocidas, una porción moderada de pollo, pescado o huevo, y una pequeña fuente de carbohidratos suaves como calabaza o avena cocida en agua. Evita panes, fritos, sopas instantáneas, lácteos pesados y alimentos empaquetados. Una cena pesada mantiene la presión alta durante la noche porque obliga al cuerpo a trabajar en digestión en vez de relajarse. 2. Rutina de sueño. 30 minutos antes de acostarte, apaga pantallas. La luz azul altera las hormonas que regulan el sueño y mantiene el sistema nervioso en alerta. Realiza un estiramiento suave de cuello y hombros durante 3 minutos. Esto reduce la tensión muscular, una causa frecuente de elevación de la presión. Si puedes, toma un baño tibio o lava tu cara con agua caliente para relajar los vasos capilares. La meta del día 2 es lograr al menos un ciclo de sueño profundo. Aunque sea uno, ese solo cambio puede disminuir la presión matutina varios puntos. 3. Evitar estimulantes. Hoy, eliminas café después del mediodía, refrescos, bebidas energéticas y chocolate por la tarde. Estos estimulantes activan hormonas que elevan la presión y pueden alterar el sueño. En lugar de café por la tarde, prueba agua tibia, una infusión suave como manzanilla o incluso agua simple. Este es un paso simple pero poderoso. Si duermes mejor, tu presión del día siguiente reflejará ese descanso. Al finalizar el día 2, mide tu presión por la mañana y por la noche. Muchas personas ven cambios notables después de una sola noche de descanso profundo. Día 3. Caminata suave, más desayuno con potasio natural, más evitar sal invisible. El tercer día se enfoca en activar la circulación, nutrir tus arterias y reducir la inflamación interna que afecta los valores de la diastólica. 1. Caminata suave. No necesitas una rutina extenuante. 20 a 30 minutos de una caminata suave bastan para mejorar la flexibilidad arterial y ayudar al corazón a bombear con menos esfuerzo. Lo ideal es caminar a un ritmo que permita hablar sin agitarte. Esto mejora la microcirculación y favorece la relajación de la pared vascular. Muchas personas notan una disminución de la presión unas horas después de caminar. 2. Desayuno con potasio natural. El potasio ayuda a equilibrar los efectos del sodio y favorece la relajación de las arterias. Opciones simples para tu desayuno de hoy: un plátano, media taza de papaya, aguacate, avena cocida en agua con semillas. Estos alimentos no solo aportan potasio, sino que ayudan a reducir la rigidez vascular. Evita opciones muy saladas o procesadas. El objetivo es dar al cuerpo nutrientes que faciliten el trabajo del corazón. 3. Evitar la sal invisible. La mayoría de la sal que consumimos no está en el salero, está en alimentos empaquetados. Durante este día evita sopas instantáneas, galletas saladas o dulces, embutidos, pan empaquetado, salsas comerciales, botanas y frituras. Estas fuentes de sodio alteran tus números durante varios días, no solo durante horas. Al eliminarlas temporalmente, tus arterias pueden relajarse y tu presión responde mejor. Al final del día 3, vuelve a medir tu presión. Muchas personas observan disminuciones de 5 a 10 puntos en la sistólica y entre 3 y 6 puntos en la diastólica. Cada cuerpo es distinto, pero lo importante es la dirección, hacia más calma, más equilibrio y menos tensión cardiovascular. Esta mini planificación no es una solución definitiva, pero sí es el primer paso sólido para ordenar tu presión. 3 días bastan para mostrarle a tu cuerpo que estás cambiando el rumbo. Y desde aquí, en los siguientes actos, verás cómo sostener esos resultados y dar pasos de largo plazo.
Después de recorrer juntos todo este camino, entender los números, aprender a interpretarlos, descubrir causas ocultas y poner en práctica una mini planificación de 3 días, quiero dejarte con un mensaje humano y realista. Su corazón no está fallando, está pidiendo orden. Muchas veces la presión arterial se descontrola no porque el cuerpo esté roto, sino porque lleva demasiado tiempo tratando de funcionar en medio de tensiones, hábitos acumulados y ritmos de vida que no le permiten recuperarse. El corazón no se rinde de un día a otro. Avisa, insiste y pide espacio para trabajar con calma. Quiero contarte la historia de un hombre de 72 años, don Rafael, que durante meses vivió con miedo al tensiómetro. Cada mañana era lo mismo. Despertaba, se tomaba la presión y si el número salía alto, su día se llenaba de ansiedad. Tenía la sensación de que su corazón podía fallar en cualquier momento. Empezó a medir su presión 5, 6, hasta 8 veces al día. Era una manera de buscar seguridad, pero en realidad lo hacía vivir en alerta permanente. Un día, mientras revisábamos sus registros, notamos algo curioso. Los valores subían más cuando él estaba tenso por anticipación que cuando realmente había un problema físico. Las mediciones hechas con calma, después de respiraciones profundas o después de dormir bien, eran mucho más estables. Él no tenía un corazón frágil. Tenía un estilo de vida acelerado que no coincidía con lo que su cuerpo necesitaba a su edad. Decidió cambiar 2 cosas, medir su presión solo 2 veces al día y caminar 20 minutos cada tarde para liberar tensión. En menos de 2 semanas, sus números bajaron varios puntos y, lo más importante, recuperó paz. Dejaron de ser los números que lo amenazaban y se convirtieron en una herramienta para entenderse. Ya no vivía con miedo al tensiómetro, vivía con más claridad. Y esa es la idea que quiero que te lleves. La presión arterial no es un castigo ni un enemigo, es una señal del cuerpo, un idioma que podemos aprender a leer. Cuando hay orden, en la hidratación, en los horarios, en la respiración, en el descanso y en la alimentación, la presión responde. No siempre de inmediato, pero responde. No hay corazón que no agradezca cuando su dueño baja el ritmo, aunque sea un poco. Por eso, quiero cerrar con una frase que resume todo lo que aprendiste hoy. La presión baja cuando su vida baja el ritmo. No necesitas cambios extremos, necesitas constancia. Necesitas escucharte. Necesitas permitir que tu cuerpo tenga momentos de calma para ajustarse desde adentro. Si aplicas lo que viste hoy, paso a paso, tu corazón tendrá mejores días. Y tú también. Aquí lo acompaño en ese camino. Antes de terminar, me gustaría conocer su experiencia. Dígame en los comentarios, ¿cuál número le preocupa más, el de arriba o el de abajo? ¿Y qué valor ha visto últimamente? Cada historia que usted comparte ayuda a que otros entiendan mejor su propia presión, porque todos vivimos situaciones distintas y siempre hay algo que aprender de otra persona. Este canal existe para acompañarlo, no para asustarlo. Si lo que vio hoy le dio claridad, si ahora siente que puede interpretar mejor sus números o si descubrió un hábito que quiere corregir, entonces ya dio un paso importante. La presión arterial no mejora solo con información. Mejora cuando esa información se convierte en una acción sencilla que usted puede repetir cada día. Y si quiere seguir recibiendo guías prácticas para entender su presión, su corazón y los cambios que realmente funcionan después de los 50, suscríbase. Aquí lo acompaño paso a paso, con explicaciones claras, hábitos realistas y contenido pensado para ayudarle a recuperar estabilidad y tranquilidad en casa. Lo que viene es todavía más útil, y me encantará que forme parte de este camino.